Image Comics fue muy importante en los 90. Esta editorial se distinguió de sus predecesoras, ya que 7 de los artistas más importantes de la industria de ese entonces dejaron Marvel y sus cómics más vendidos para crear algo propio. Image se convirtió en un gigante en los 90, pero el éxito se le subió a la cabeza a algunos de sus fundadores. Si bien se puede debatir sobre la calidad de los cómics de Image en su primera década, hay algunas series más brillantes que otras. Así como hicimos con Marvel y DC, aquí les tenemos el top 10 de los mejores cómics de Image de la década de los 90. Número 10. Shadowhawk. Al observar los nombres de los fundadores de Image, uno sobresale: Jim Valentino. La diferencia de los demás no era un ex artista de los X-Men o Spider-Man que tuviera grandes ventas, sino un creador veterano con más experiencia en el sector que cualquiera de los demás. Valentino escribía y dibujaba Guardianes de la Galaxia cuando dejó Marvel. Su primera entrega de Image, Shadowhawk, estaba protagonizada por un justiciero acorazado que destrozaba las columnas vertebrales de los criminales. Debutó después de la mayoría de los libros de los demás fundadores, pero estaba mejor escrito y era más interesante que la mayoría. Valentino nunca fue uno de los creadores más prolíferos de Image, pero era confiable y su trabajo en el área comercial ayudó a la joven editorial en sus primeros años. Número 9. Cyberforce. Mark Silvestri se hizo un nombre con Uncanny X-Men y Wolverine antes de la fundación de Image, y su primer cómic fue Cyberforce número 1 con el guionista Eric Silvestri. Si bien el equipo usaba la fórmula de los X-Men y era un equipo básico de superhéroes extremistas cibernéticamente mejorados, su éxito llevaría a Silvestri a fundar Top Cow Productions. Top Cow es una de las productoras más prolíferas de Image Comics, creadora de libros favoritos de los fans como The Darkness, Witchblade y Rising Stars de Michael Straczynski. Abordó ambos lados del camino de Image, inspirándose en las tendencias de los 90 y apostando por una estética de autor al estilo del sello Vértigo de DC, y convirtió al artista Michael Turner en una superestrella. Número 8. Más. Más fue traído a Image Comics por Sam Kate en 1993, como una serie mensual que duró 35 números. Contaba la historia del héroe titular, que vivía tanto en el mundo real como en una realidad alternativa simultáneamente. Mientras que en el mundo real, Más es un vagabundo, en el Outback es el único protector de la Reina de la Jungla. La Reina de la Jungla también tiene una influencia en el mundo real: Julie Winters, una trabajadora social que lucha incansablemente para ayudar a Más. Ella no entiende el Outback, pero es parte integral de ambas realidades. La serie profundizó en conceptos como el trastorno disociativo, la falta de vivienda y la locura de una manera que pocos cómics se atreverían a intentar. Posteriormente fue adaptada a una serie de televisión de 3 episodios, que fue aclamada y apreciada por los fans. Número 7. Astro City. Astro City de Kurt Busiek y Brent Anderson inició su publicación en 1995. Los cómics con portada de Alex Ross fueron un gran éxito para los sellos de Image, Homemade Comics y Wildstorm. La serie consta de 3 volúmenes independientes que abarcan más de 100 números impresos, desde la miniserie de 6 números de 1995. Astro City narra la historia de la ciudad que da título al cómic, hogar de una gran cantidad de superhéroes de todo tipo. En lugar de seguir a un único grupo principal de personajes, la serie siguió a un solo personaje o a un pequeño grupo a lo largo de 1, 2 o más números. A menudo, el punto de vista cambiaba al de personajes secundarios que observaban el desarrollo de los acontecimientos. Astro City es una de esas series con muchos superhéroes, pero no se centra exclusivamente en ellos. Presenta a los superhéroes desde una perspectiva realista, con gente común en un mundo lleno de seres con superpoderes. En muchos sentidos, sigue la misma narrativa de historias como Kingdom Come, Powers, Watchmen y Marvels. La historia es el eje central de la serie, lo que la convierte en una de las mejores de Image Comics a lo largo de los años. Número 6. Gen 13. Gen 13 fue una creación de Jim Lee y Brandon Choi, quienes colaboraron con J. Scott Campbell para la ilustración cuando presentaron el libro Image bajo el sello Wildstorm en 1993. La serie sigue las aventuras de superhéroes adolescentes como Caitlin, Firechild, Grunge, Redfall, Sarah Rainmaker, Burnout y John Launch, todos ellos hijos del Equipo 7, otra creación de Jim Lee. Gen 13 es uno de los libros más exitosos de Image, con 4 volúmenes publicados que suman más de 120 números. La serie incluso fue adaptada a una película animada, estrenada en el año 2000 fuera de Estados Unidos. La primera serie de 20 números presentó una gran cantidad de personajes que eran interesantes e incluso identificables.
Esto ayudó a mantener la serie en marcha incluso después de que el equipo creativo original la dejara en manos de otros. Fue tratada bien por Joe Arcuri y Gary Frank, quienes lograron mejorar el título. Sufrió cuando Scott Lobdell tomó el control, pero Adam Warren lo retomó y tuvo un impacto duradero. Estos libros son una gran lectura y una forma divertida de adentrarse en el universo compartido de Wildstorm. Número 5. Wildcats. En la actualidad, DC posee los derechos de Wildcats y todo Wildstorm, pero en los 90 fueron publicados por Image Comics. A lo largo del primer número, los lectores conocen al equipo y sus diversas y pintorescas personalidades, como Grifter, Spartan, Voodoo y Cielo. El conflicto central en los títulos de Wildcats se centra en las batallas entre dos especies alienígenas, los Cherubim y los Demonites. Los primeros tienen apariencia humanoide, siendo casi indistinguibles de los humanos, salvo por sus numerosos y grandes poderes. Los Demonites, por otro lado, tienen formas bestiales. Estos extraterrestres parecen haber inspirado cuentos de ángeles y demonios cuando llegaron a la Tierra, así como otras mitologías. Número 4. The Darkness. La oscuridad fue traída por primera vez a Image bajo el sello Top Cow Productions en 1996 por el creador de la serie Mark Silvestri, Garth Ennis y David Wolf. La serie sigue la historia de un sicario de la mafia, Jackie Estacado, quien se convirtió en el portador de la oscuridad en su cumpleaños 21. La oscuridad es una fuerza elemental que le permite a su portador acceder a una dimensión alternativa y controlar a los demonios que viven allí. Él ordena a estos demonios que cumplan sus órdenes, que a menudo implican matar personas. La oscuridad se establece como un poder viviente y la encarnación del espíritu del caos que se remonta al principio de los tiempos. Existe una fuerza rival llamada Angelus, y con ambos poderes existiendo, el concepto de Witchblade surgió para servir de equilibrio entre ambos. Número 3. Witchblade. Cuando se publicó el primer número de Witchblade en 1995, Sarah Pezzini fue la protagonista de la serie, una detective de homicidios del Departamento de Policía de Nueva York con una gran inteligencia y compasión. Se infiltra en un evento privado organizado por miembros del submundo criminal, donde se exhibe un impresionante guante metálico, la Witchblade. Luego de ser capturada y casi asesinada, el guantelete responde a Sarah, envolviendo su brazo y luego el resto de su cuerpo, revitalizándola. Este objeto mágico y su relación con Sarah es la base de la serie. Witchblade es uno de los mejores cómics de Top Cow y su gran popularidad le consiguió muchos crossovers con diversos personajes y editoriales. Actualmente, el cómic fue relanzado por Top Cow y Image, por lo que es un excelente momento para darle una oportunidad si nunca lo has leído. Número 2. Savage Dragon. Erik Larsen creó Savage Dragon cuando se unió a Image en los 90 y hasta el día de hoy sigue en publicación. A diferencia de la mayoría de los cómics publicados desde los inicios del género, Savage Dragon se estableció con una continuidad en tiempo real. Esto significa que los personajes envejecen, mueren y no resucitan, y todo avanza desde el principio hasta un final. Esto le ha permitido a Larsen crear un universo verdaderamente único de personajes que han tenido un impacto significativo en el universo Image y en la historia del cómic en general. La serie comienza con el personaje principal actuando como policía, pero ha evolucionado hasta convertirse en una serie que sigue las hazañas de su hijo, quien ha crecido y se ha convertido en superhéroe y policía como su padre. Número 1. Spawn. Hasta el día de hoy, Spawn es considerado el mejor y más importante cómic de Image. El estilo artístico único de McFarlane, que destacaba el detalle en cada página, junto con su intrincado talento narrativo, ayudó a establecer el personaje. Si bien los retrasos en la impresión impidieron que los lectores tuvieran acceso a los primeros números, la serie perduró y sigue siendo una de las más longevas de Image Comics hasta el día de hoy. Spawn cuenta la historia de Al Simmons, un agente fallecido de las fuerzas especiales que hace un pacto con un demonio para volver a la vida. Desafortunadamente, regresa como un engendro del infierno 5 años después de su muerte. A lo largo de la publicación, Spawn adquiere poderes, los pierde y se enfrenta tanto al cielo como al infierno. Si bien todos los artistas y escritores que formaron a Image Comics son ciertamente talentosos, McFarlane los supera gracias a sus habilidades únicas. Su habilidad para combinar imágenes impresionantes con su escritura han convertido a Spawn en un ejemplo perdurable de la importancia de la narrativa propia de los creadores. Image Comics es la editorial independiente con mayor éxito y ha llegado a establecerse como la tercera editorial de cómics más importante del mundo. Si bien la mayoría de los cómics de este listado han concluido, su impacto aún perdura y han servido de base para nuevos cómics y creadores. Comenten cuáles son sus 10 cómics favoritos de Image durante los 90 y por qué. Los estaré leyendo.
Hola, amigos de Comic Awakens. Les habla su amigo Thanos. Suscríbanse, o yo cubriré con su sangre el universo.